Me invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y la patria, damos inicio a la Comisión de Mujer. Secretaria. Presidente. Hay un documento para dar cuenta. Sí. Ahí. Presidente, se recibió respecto del proyecto de ley que establece un enfoque de género en el desarrollo de las caletas pesqueras, una solicitud de audiencia del representante de WWF Chile, que es una organización no gubernamental que desarrolla líneas de trabajo y acción en torno a la conservación inclusiva de la biodiversidad costero-marina. Bueno, lo vamos a dejar anotado, presidente. Lo dejamos anotado para cuando discutamos el proyecto. Exactamente. Nada más, presidente. Bien. Entonces, retomamos. Sí. Presidente, hay que ir a la página 75. Sí, página 75. En la última sesión, presidente, antes de la semana regional, se discutieron y votaron y se despejó todo ese tema relativo a las indicaciones sobre los bienes familiares y las normas de curaduría aplicables a la administración extraordinaria. Por lo tanto, ahora corresponde, presidente, en la página 87, discutir y votar la indicación del Ejecutivo para reemplazar el artículo 1749, referida a la administración ordinaria de la sociedad conyugal. ¿En qué página es? 87. Ah. 80 del presidente. Para reemplazar el numeral 63. 87. No seguíamos tan adelantados. Bien. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Buenos días, señor presidente, a los y las senadoras por su intermedio. Quisiera hacer una precisión que estaría pendiente también la votación, tengo entendido, de la incorporación de un nuevo numeral 4 en el artículo 1727, página 60, respecto a incorporar las herencias que se defieren a cada cónyuge. Eso ya se votó, ¿Se en votó? la ¿Está sesión votado? del 8 de agosto. Sí, eso fue está votado aprobado por unanimidad Sí, ya, de perfecto. los integrantes No lo tenía- presentes. ya, perfecto. Perfecto. Entonces, en relación al 1749, propuesto por el Ejecutivo, tal como se señaló, este artículo regula la administración ordinaria en la sociedad conyugal, estableciendo que la administración de ella la tendrán ambos cónyuges de manera indistinta y separada, lo que significa que todo acto de administración de los bienes sociales, salvo los expresamente excluidos de la norma, se podrán ejecutar en condiciones de igualdad entre ambos cónyuges. ¿Qué significa entonces que la administración es distinta y separada? Ambos cónyuges pueden celebrar actos o contratos respecto de los bienes sociales sin requerir el consentimiento del otro cónyuge. Se entiende que son coadministradores en igualdad de condiciones. Y el artículo entonces se estructura de la siguiente manera. El primer inciso presenta y enuncia la estructura en general de cómo es el sistema de administración de los bienes sociales que el Ejecutivo propone. Se distinguen dos formas o tipos de administración. Los cónyuges podrán actuar de manera conjunta o indistintamente. Luego, se enumeran los actos que para poder celebrarse deban contar con el consentimiento de ambos cónyuges, a diferencia de la normativa actual que se refiere a autorización. El sistema de administración que se propone y reconoce plena igualdad entre los cónyuges se refiere a consentimiento, lo cual se define como el acuerdo de voluntades en la celebración del acto o contrato. En un régimen de coadministración como el que se propone, no se requiere de la autorización del otro cónyuge para realizar un determinado acto, sino de su consentimiento. En consecuencia, no se regula de la manera específica en que el cónyuge debe prestar su consentimiento, ya que aplican las reglas generales sobre la materia desarrolladas en el Código de Comercio. En este sentido, si uno de los cónyuges no concurre con su voluntad a la celebración del acto, éste no podrá celebrarse por falta de consentimiento. Por otra parte, en el nuevo artículo 1749 que se propone, se establece que para prestar su consentimiento los cónyuges podrán actuar por medio de mandato, el que deberá ser especial, otorgado por escritura pública. En la enumeración que se hace de los actos que requieren el consentimiento de ambos cónyuges, se agrega un nuevo numeral 3, recogiendo la preocupación de senador Sangüesa respecto al vehículo de la familia,
el que queda entonces de la siguiente manera: 3. Enajenar o gravar voluntariamente o prometer enajenar o gravar los siguientes bienes sociales: acciones de sociedades anónimas o participaciones en sociedades civiles o comerciales, derechos o concesiones inscritos, vehículos motorizados, naves o aeronaves. Luego de la enumeración antedicha, en el inciso siguiente se establece la regla de clausura del sistema de administración de los bienes sociales, esto es, el reconocimiento de que ambos cónyuges pueden administrar de manera indistinta y separada dichos bienes. El inciso siguiente regula la hipótesis que fue expuesta cuando se recurre al juez para suplir la voluntad de uno de los cónyuges que se niega a celebrar el acto sin justo motivo o en el caso en que el cónyuge no pueda concurrir con su voluntad por encontrarse bajo algún impedimento y que la demora en la celebración del acto por no poder prestar su consentimiento acarree un perjuicio. En el último inciso establece la regla de que cada cónyuge administra su haber propio de manera su haber propio, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en que el marido administra el patrimonio propio tanto de la mujer como el suyo, sujeto a las regulaciones que se reconocen en el Código Civil y o que se hayan pactado en las capitulaciones matrimoniales. Entonces, en reunión con los asesores se llegó a la conversación de subsumir las indicaciones de las senadoras Allende y Pascual de los artículos 1749 y 1749 bis. Que se proponen en sus indicaciones. Muchas gracias, Grace. Bueno, aprovechamos de saludar a la senadora Pascual, la senadora Bodanovich, que está reemplazando a la senadora Allende, la senadora Núñez y al senador Provence. Y a nuestra secretaría también. ¿Y don Mario está? Sí, está don Mario. Don Mario. Saludos a todos. Gracias. ¿Quiere comentar algo, don Mario? No, presidente, creo que la explicación de Grace fue bien clara, pero sin perjuicio de ello estoy siempre disponible para vuestras consultas. Gracias. ¿Ofrezco la palabra? En yo tengo entendido que quedan subsumidas las indicaciones de la senadora Allende y Pascual, ¿cierto? Una que tenían al 1749 y la del 1749 bis, así como la que tenía yo en el artículo 141, ¿cierto? Que es la que me entregaron el torpedo. El numeral número 3 en la página 87. Ofrezco la palabra, porque tiene harta implicancia la aprobación de este artículo, porque se caen varias investigaciones que presentaron otros senadores. Senadora Núñez. Sí, gracias. Bueno, saludar por su intermedio a todos los presentes y yo solamente quiero recalcar el punto que estamos en lo central del proyecto, ¿cierto? Porque al final del día la administración ordinaria actual en la sociedad conyugal es precisamente la gran crítica respecto de, voy a decirlo de esta manera, aún la incapacidad de la mujer de administrar. Y al revés, ¿cierto? Que en la sociedad conyugal nos encontramos ante una discriminación arbitraria precisamente porque la mujer aún en esta institución tiene una incapacidad relativa. Y por eso lo quise recordar para la historia más de la ley, porque sinceramente creo que este es el gran tema dentro de esta modificación. El artículo en su inciso señala que las partes administrarán conjunta indistintamente, pero luego se establecen límites a ciertas actuaciones, las que se enumeran en el artículo 1749 que está propuesto, y con lo anterior se reafirma entonces el principio de igualdad entre los cónyuges, se simplifica la administración ordinaria y por lo tanto yo estoy de acuerdo con aprobarlo. Y creo que este es el paso que debemos dar en la línea de modificar la sociedad conyugal para que evidentemente haya no solamente un principio de igualdad, sino que en la práctica así se produzca. Así que estoy de acuerdo, presidente, con esta modificación y creo que quiero reiterarlo, es la gran modificación dentro de este régimen matrimonial. Gracias. Así es, senadora Núñez, muchas gracias. Yo, para hacer un recuerdo, voy a leer lo que dice el artículo 1749 en su inicio y qué es lo que estamos derogando al aprobar esta indicación. Dice el artículo 1749,
El marido es jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer. Ese de su mujer sujeto, empero, a las obligaciones. Pero ese es el inicio del artículo 1749 que está vigente hasta el día de hoy y que, de aprobarse la indicación que presenta el Ejecutivo, quedaría derogado. Ofrezco la palabra. Senadora Pascual y después el senador Proens. Sí, no, yo acepto, o sea, primero estar a favor de aceptar la propuesta de subsumir las indicaciones de la senadora Allende y mía, digamos, en la propia indicación del Ejecutivo, entendiendo que precisamente permite generar la igualdad, digamos, en materia de la administración de los bienes y del régimen, digamos, patrimonial en sociedad conyugal de ambos cónyuges y por lo tanto no dejarlo por defecto solo al marido, digamos, que era como está actualmente hoy día. Y desde esa perspectiva entender, digamos, que formalmente se subsume nuestra indicación, puesto que se apunta a en su gran mayoría al mismo objetivo que tiene la redacción del Ejecutivo. Y en ese ámbito también entiendo que después, digamos, estar disponible para aprobar el sumar, adicionar un nuevo numeral 3 en este mismo artículo, que es la propuesta, digamos, de el senador Sangüesa a propósito de un acto en particular con respecto a enajenar o gravar voluntariamente ciertos bienes particulares que se describirán a posterior cuando veamos el punto. Eso. Muchas gracias, senadora Pascual. Ofrezco la palabra. ¿En votación? ¿Por unanimidad? Aprobado. Ahora, secretaria, ¿nos podría explicar cómo sigue qué pasa con las otras indicaciones? Presidente, sí. Respecto, bueno, ya se dijo que las indicaciones que habían presentado la senadora Pascual y la senadora Allende en esta misma materia, ¿cierto?, de la administración ordinaria de la sociedad conyugal, quedan subsumidas. Y por lo tanto incluye también la propuesta del 1749 bis nuevo, que eso también ya se consideró. Pero en la página 92 se deja, ahí está, perdón, sí, se deja constancia de la indicación de las senadoras Órdenes y Bodanovich y de los senadores Chaguán y Lagos, Weber, en que proponen sustituir el artículo 1750, pero tiene relación con la administración de la sociedad conyugal, porque dice los cónyuges podrán actuar conjunta o separadamente respecto de bienes de patrimonio social, etcétera, etcétera. Esa indicación quedaría rechazada, presidente, porque ya se aprobó el artículo 1749 por la comisión. ¿Es rechazada o incompatible? Como usted... incompatible. O se entiende retirada. Está la senadora Bodanovich aquí. Yo creo que con la aprobación, presidente, perdón, con la aprobación de la norma queda esta otra quedaría incompatible, por lo tanto no tiene sentido. No sé si procede votarla para rechazarla o se retira. No sé, es que como está presentada por otros senadores que no están, claro, entonces mejor rechazarla, yo creo. Digo yo. Bien. Sí, ¿Seguimos? se entiende rechazada, sí, rechazada. Sí, por unanimidad, claro. Sí. Presidente. La que teníamos con la senadora Núñez, esa nosotros la retiramos, ¿cierto? Sí, esa está retirada. sí, porque además esa estaba dirigida al texto Al que se había texto aprobado anterior, en general. Así que esa... Ya. Presidente, ahora hay que ir a la página 92, porque ahí hay una indicación del Ejecutivo que propone reemplazar el artículo 1750. El 1750 actual, primera columna, dice:
En sus inicios, el marido es, respecto de terceros, dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio. Eso, bueno, conforme a lo que se acordó recién, eso ya quedó en el pasado. Por lo tanto, el Ejecutivo propone reemplazar el 1750 por el siguiente. Los acreedores de los cónyuges podrán perseguir los bienes sociales de conformidad a las reglas generales. Podrán, con todo, dichos acreedores perseguir sus derechos sobre los bienes propios de cada cónyuge, en cuanto se probare haber cedido el contrato en utilidad personal de dicho pago, como en el pago de sus deudas anteriores al matrimonio. Ofrezco la palabra. Grace. La indicación, señor presidente, del Ejecutivo señala entonces que los acreedores podrán perseguir los bienes sociales de conformidad a las reglas generales, las cuales se encuentran contenidas en los artículos 1739 y 1740 que ya fueron aprobados por la Comisión. El inciso segundo regula entonces el caso en que los acreedores podrán perseguir bienes propios de cada cónyuge si se prueba que la obligación fue a beneficio de ese cónyuge. En reunión con los y las asesoras también se conversó la posibilidad entonces de subsumir las indicaciones de las senadoras Allende y Pascual a esta indicación del Ejecutivo. Están en la página 95. Y las senadoras Allende y Pascual proponían ir reemplazando en el 1750 actual expresiones como el marido por cada cónyuge, los acreedores del marido por sus acreedores, y para sustituir el inciso segundo podrán con todos los acreedores perseguir sus derechos sobre los bienes del otro cónyuge en cuanto se probare haber cedido el contrato en utilidad de este último, como en el pago de sus deudas, que es igual a la del Ejecutivo. Entonces, subsumida, presidente. Un artículo. Ofrezco la palabra en votación por unanimidad. Sí. Aprobado. Página. Por lo tanto, las otras quedan. Ah, no, esto ya lo habíamos rechazado. Sí. Sí, perfecto. Página 95 abajo, presidente. El Ejecutivo propone, página 95 abajo, el presidente de la República propone reemplazar el numeral 65, que sustituye el artículo 1751 en el texto aprobado en general, por otro que es reemplaza el artículo 1751 por el siguiente. 1751. En la administración de los bienes sociales, toda deuda contraída por alguno de los cónyuges, como mandatario general o especial del otro, es, respecto de terceros, deuda de la sociedad, y el acreedor no podrá perseguir el pago de esta deuda sobre los bienes propios de cada cónyuge, sin perjuicio de lo prevenido en el inciso segundo del artículo precedente. Cuando el cónyuge mandatario contrate a su propio nombre, regirá lo dispuesto en el artículo 2151. Ofrezco la palabra. Por su intermedio, Ejecutivo, Grace. por su intermedio, señor presidente, este artículo entonces entrega la regla general respecto a la forma en que la sociedad conyugal responde frente a las deudas contraídas, en virtud de lo cual toda deuda contraída en la administración de los bienes sociales es una deuda social, sin perjuicio que si la obligación cede en beneficio personal de cada cónyuge, éste responde con su patrimonio propio por aplicación del artículo 1750, inciso segundo, recientemente aprobado. ¿El original? Lo que pasa es que En la página en la página 96, 96, sí, la primera columna. la primera columna. Toda deuda contraída por la mujer con mandato general o especial del marido es respecto de terceros, deuda del marido y por consiguiente de la sociedad. Y el acreedor no podrá perseguir el pago de esta deuda sobre los bienes propios de la mujer, sino sobre los bienes de la sociedad, y sobre los bienes propios del marido,
sin perjuicio de lo prevenido en el inciso segundo del artículo precedente. Aquí hay unas indicaciones de la senadora Pascual y Allende, que va una, primero en el sentido de eliminar los incisos primero y segundo, pero ahí de lo aprobado por la Comisión de Mujer, ¿cierto? Claro, en general. Sí. Ya. El primero y segundo. Y tiene otra indicación para reemplazar el inciso tercero por uno nuevo. Entonces, yo no sé si cabe la posibilidad de que subsumidas. Existe posibilidad, lo que se conversó en reuniones, que pueden subsumirse las indicaciones de la senadora Pascual y Allende a la redacción del 1751 propuesto por el Ejecutivo. Senadora Pascual. Sí, presidente, yo creo que para la historia fidedigna de la ley sería bueno si el Ejecutivo nos pudiera aclarar y explicar, digamos, el objeto que tenían los dos primeros incisos de este artículo 1751 y lo que se resuelve con la nueva propuesta de redacción, para luego nosotros poder explicar las indicaciones nuestras, digamos, si es factible. Gracias, senadora Pascual. ¿El Ejecutivo? Grace. Por su intermedio, señor presidente, este artículo, esta indicación del Ejecutivo establece, digamos, que toda deuda que es contraída por cualquiera de los cónyuges, ya sea como mandatario general o especial del otro, es una deuda social y que, por lo tanto, el acreedor no puede perseguir los bienes propios salvo que esa deuda contraída, esa obligación contraída, sea en beneficio del cónyuge, que es lo que establece el artículo 1750, inciso segundo, que señala es que cualquiera de ambos cónyuges, claro, exacto, ya que el artículo 1750, inciso segundo, señala que podrán con todo dichos acreedores perseguir sus derechos sobre los bienes propios de cada cónyuge en cuanto se probare haber cedido el contrato en utilidad personal de dicho pago, como en el pago de las deudas anteriores al matrimonio. Esa es la excepcionalidad de poder perseguir las obligaciones en el patrimonio propio de cada cónyuge, si no se entienden como deudas que se pueden hacer, se pueden verificar, digamos, en el patrimonio social. Senadora Núñez. Sí, a ver, yo recién hablaba de que la administración, ¿verdad?, de los bienes, o sea, a propósito del 1749 era de lo central, digamos, dentro del proyecto, pero aquí también nos damos cuenta de que, no sé cómo decirlo, pero que de a poco, a ver, deja de tener sentido la sociedad conyugal, como sociedad, porque al final, en esto, que me parece bien en principio, pero quiero decir lo siguiente, el acreedor no podrá perseguir el pago de esta deuda sobre los bienes propios de cada cónyuge y por lo tanto se va a responder como sociedad. Cuando cualquiera de los cónyuges mandatado por el otro, pero mandatado por el otro, porque también creo que es importante subrayarlo, contraiga obligación y se endeuda. Entonces, aquí, claro, uno podría leerlo desde este otro punto de vista de no hay protección a la mujer, porque efectivamente lo que estamos haciendo es en un régimen matrimonial dejando en igualdad de condiciones a los cónyuges, y en igualdad de condiciones en todo, en igualdad de condiciones para poder administrar y decidir, como en igualdad de condiciones cuando haya que responder, entendiendo que quien responde es la sociedad y son ambos. Entonces, claro, cuando uno lee va notando que la cosa no tiene obviamente una mayor protección hacia las mujeres, pero es precisamente lo que estamos haciendo no en el ámbito de dejarla desprotegida, sino que en el ámbito de que impere un principio de no discriminación o un principio de igualdad, mejor dicho, entre los cónyuges, por lo tanto aquí van a ir corriendo ambos en igualdad de condiciones y a propósito de este artículo, en la responsabilidad de la deuda cuando uno de ellos, mandatado, contraiga y se endeude. Entonces, quería hacer esa pequeña reflexión porque yo sé que leído el artículo deja esa sensación, ¿cierto?, como que estamos dejando a las mujeres desprotegidas, pero efectivamente lo que estamos haciendo, y aquí lo quiero plantear en positivo, es modificando un régimen de sociedad conyugal donde, a mi juicio, no había igualdad, lógicamente, entre las partes,
para lo positivo como para aquello que era más complejo, como soportar las deudas, ¿cierto? Entonces yo estoy de acuerdo porque si queremos avanzar en este principio de igualdad y de no discriminación, lógicamente es en todo ámbito, y luego ya verá cada persona que contrae matrimonio qué régimen le acomoda mejor y por cuál decide. Pero entiendo lo que se está produciendo y por eso quise tomar la palabra. Gracias, presidente. Gracias, senadora Núñez. No hay que olvidar que el matrimonio hoy día no es solamente entre un hombre y una mujer. También está el matrimonio de personas del mismo sexo. Y por eso es que, en el fondo, también estos artículos van, digamos, allanando a todas las realidades. Senadora Bodanovich. Gracias, presidente. En el mismo sentido que hablaba la senadora Núñez por su intermedio, es una consulta al Ejecutivo, porque la verdad es que yo no he estado en la tramitación de todo el proyecto, entonces me excusan porque a lo mejor el sentido, y entiendo que el sentido de este proyecto, porque lo estaba comentando antes con la senadora Pascual, que cuando ella fue ministra se inició un proyecto y yo tuve participación como jefa jurídica en justicia en redactar aquel proyecto, así que esto ya viene, y antes de ese otros proyectos, etcétera. O sea, lo conoce más que nosotros. No, pero la verdad es que me da gusto estar hoy día en esta calidad viendo que el proyecto avanza en el sentido de darle igualdad a las mujeres y la posibilidad de que ambos cónyuges puedan administrar la sociedad conyugal. Pero también entiendo el sentido que puede tener en algunos casos de cierta protección del patrimonio familiar, la norma, y el sentido de contraer el vínculo bajo régimen de sociedad conyugal, porque si no se protege ese patrimonio familiar, finalmente, ¿cuál sería el sentido de mantener la sociedad conyugal? Entonces me llama la atención que la redacción aquí finalmente, con un mandato general o especial de un cónyuge respecto del otro, la obligación recaiga finalmente en el patrimonio social. No veo el beneficio de esta norma porque no es en el sentido de que haya una igualdad, porque si hay un mandato, la norma vigente hace que el patrimonio afectado, que quede afecto al cumplimiento de las obligaciones, es el patrimonio del marido. La igualdad se lograría que quede afecto el patrimonio del cónyuge que está obrando por mandato. Es decir, si firma la mujer, por mandato del marido, afecta el patrimonio propio del marido. Si es al revés, ahí se produce la igualdad. Lo que está pasando aquí con este artículo es que queda afecto el patrimonio social. Entonces es un cambio en el sentido de la institución del patrimonio social. Entonces, por eso hago la consulta al Ejecutivo, si eso es lo que se busca, finalmente, que producto de un mandato, porque quiero decir que hay mujeres u hombres que pueden firmar un documento para un fin general, porque aquí ni siquiera es un mandato especial, es un mandato general o especial, es decir, a mí me puede decir, dame un mandato general, porque voy a ir a comprar una tumba al cementerio y resulta que termino afectando con ese mandato general todo el patrimonio social, porque el marido o la mujer decidieron hacer otro tipo de transacciones con ese mandato general. Entonces, considero que es demasiado amplio los términos de la redacción, porque a través de un mandato, de un cónyuge al otro, termina afecto el total del patrimonio social al cumplimiento de obligaciones, rompiendo totalmente el sentido del artículo actual. Gracias, presidente. Gracias, senadora Bodanovich. Me hace sentido porque, en el fondo, con cualquiera de los dos cónyuges, si hay un mandato general, también puede haber una ¿cómo se salvaguarda que no exista una supeditación al otro? Porque ahí yo creo que ahí terminamos con algo que va en sentido contrario de lo que buscamos. Dos cosas. Primero, señor presidente, hay que tener en cuenta que son deudas sociales contraídas por uno de los cónyuges en virtud del mandato, porque si la obligación contraída cede en beneficio de solamente uno de los cónyuges, se entiende que se obliga el patrimonio propio de ese cónyuge. Por lo tanto, a contrario sensu, se entiende que la obligación que se contrae en ejecución del mandato que se otorga es en beneficio de la sociedad conyugal de ambos cónyuges, en definitiva. Quisiera, si es posible, señor presidente, también darle la palabra al abogado Mario Bustos del Ministerio de Justicia para que también precise mayormente la indicación del Ejecutivo.
Don Mario. Gracias, presidente. Sí, bueno, acotar algunas cuestiones que pudieran ser de relevancia en el debate. En primer lugar, tanto la indicación del Ejecutivo como el código actual, con todas las limitaciones que ya conocemos, no excluyen el hecho de que el marido, en el código actual, pueda otorgarle un mandato a la mujer para la gestión de algún negocio de interés de la sociedad. Y en ese sentido, lo que hace el código actual es que se protege a la mujer en orden a que el hecho de que el marido no le entregue un mandato a la mujer no va a obligar a los bienes a los bienes propios de la mujer, sino solamente a los sociales. ¿Para qué? Para evitar que por X motivo el marido le entregue un mandato a la mujer y así gravar los bienes de la mujer y liberar de alguna forma los bienes sociales que eventualmente el marido podía hacer los propios en caso de combinar a la mujer a quedarse con sus 150, que puede ser muy mínimo y que fue eliminado por votaciones previas. Ahora bien, lo que hace el 1751 propuesto por el Ejecutivo es en ese sentido ampliar el orden de protección, porque el hecho de que un cónyuge le entregue al otro un mandato para la gestión de algún negocio social, en ningún caso, en principio, va a obligar a los bienes propios de cada cónyuge, sino que va a seguir obligando a la sociedad conyugal. Es decir, los cónyuges pueden concurrir personalmente o vía mandato, y en ambos casos el patrimonio obligado, si se quiere, es el patrimonio social y no el patrimonio propio, porque de lo contrario pudiera pasar que un cónyuge, siendo mandatario, obligase sus bienes cuando no debía hacerlo. Ese es el sentido de la norma. De alguna forma, proteger al cónyuge mandatario, que antes era la mujer, y ahora van a ser ambos cónyuges, para el caso en que asuma el encargo de un negocio social, sus bienes no queden directamente obligados por causa de ese negocio social, sino que sigan siendo obligados los bienes sociales. Y lo otro que es importante relevar es que, si bien la redacción es amplia, el artículo 1749 aprobado limita de cierta forma el margen de aplicación de este nuevo artículo, toda vez que cuando se requiere voluntad conjunta en una serie de negocios, el mandato tiene que ser específico y tiene que ser solemne. Se establece la escritura pública como solemnidad. Y dentro del catálogo de actos de voluntad conjunta del 1749, recientemente aprobado, y que por lo tanto exigen un mandato especial y solemne, en general están los actos más relevantes respecto a la administración ordinaria de la sociedad conyugal. Esto es, negocios de disposición de bienes raíces, cauciones, ahora se incluyeron también disposición de vehículos motorizados, entre otros. En consecuencia, el margen de aplicación de este artículo, si bien parece amplio, sin perjuicio de el mandato general que se establece, tiene una limitación importante con lo ya recientemente reglado con el artículo 1749. Por otro lado, nosotros entendemos que esta regla es una regla de protección para el cónyuge mandatario. Y por último, señor presidente, al estar esto incardinado en el contrato de mandato, el mandatario
va a tener a su favor las acciones propias de el mandato para el caso en que hubiese alguna disminución patrimonial que no debía soportar. Particularmente tiene si no mal recuerdo, la acción subrogatoria de origen legal del artículo 1610, número 5 del Código Civil, y además, en general, está el estatuto contractual del artículo 2158 a propósito del contrato de mandato. Y desde esa perspectiva, nosotros entendemos que esta es una regla adecuatoria que tiene por objetivo proteger al cónyuge mandatario para que cuando se haga cargo de un negocio social, su patrimonio no se arriesgue en primer lugar, y por otro lado va a ser con el nuevo esquema que se está reglando una aplicación más bien limitada, porque los negocios más importantes van a estar resguardados por las limitaciones del artículo 1749 recientemente votado, y por último están las derechos y obligaciones que emanan del contrato de mandato que se ventiló entre los cónyuges. Eso, por mi parte, quería agregar, señor presidente, para la discusión. Muchas gracias. Gracias, don Mario. Me ha pedido la palabra la senadora Pascual, la senadora Núñez y la senadora Bodanovich. Sí, gracias, presidente. Yo, en el ánimo, digamos, de poder comprender de mejor manera la votación, sin perjuicio de las propuestas de redacción de las enmiendas o indicaciones, es que se entiende bastante bien cuando de común acuerdo ambos cónyuges, que entendí que eso significa consuno, ¿no? De consuno, adquieren deudas y esas deudas se contraen contra los bienes sociales, porque es de común acuerdo. El tema está en cuando es uno de los dos el que contrae una deuda, ¿no? O hace un contrato. ¿Sobre qué bienes se recurre? Entonces, creo que para mayor profundidad y claridad de lo que vamos a votar sería bueno tener, a lo mejor, inclusive, el mismo inciso, las dos redacciones pueden confundir más. A lo mejor sería bueno también ponernos en una propuesta de redacción separado que indique las dos situaciones distintas, ¿no? Porque si es de común acuerdo, ambos proponen que vaya contra la sociedad conyugal, pero si es uno solo el que contrae el contrato o la deuda o lo que fuere, se hace, sí, pues, pero puede ser en relación a su propio patrimonio, o bien también puede estar mandatado por el otro para que también lo haga. Entonces, las situaciones van siendo distintas, entonces no puede haber una regla general. No sé si eso es lo que me está pasando, que siento que la regla general no se está poniendo en la casuística de los tres casos diferentes. Eso. Sí, la secretaria me hace un alcance aquí, que el artículo 1741, ¿qué dije yo? 1751, parte diciendo que en la administración de los bienes sociales, esa es la situación en que se coloca, que es en la administración de los bienes sociales, y ahí es cuando uno le da mandato al otro, entonces están actuando sobre los bienes sociales. Contraída por la mujer, y eso es lo que está tratando de corregir. Por eso digo, entonces, el origen del artículo es distinta a la propuesta del Ejecutivo. Está corrigiendo, y no estoy diciendo que no, pero lo que quiero decir es que tienen reacciones de origen diferente. Correcto. Senadora Núñez. Gracias, presidente. A ver, yo creo, más allá del orden, que lógicamente es importante, pero que estamos todos de acuerdo que el cónyuge que contrata a su nombre responde con su patrimonio, ¿cierto? O sea, en eso, como para mí al menos como regla general. Ahora, si estamos hablando de una sociedad conyugal, porque en ese régimen estamos, obviamente que van a haber deudas sociales y van a haber actuaciones en conjunto. Y lo que entiendo, a propósito de lo que expuso recién Mario, es que lo que busca este artículo es proteger al cónyuge mandatario,
O sea, nos estamos poniendo en el caso de proteger al cónyuge mandatario. Entonces, si vamos a proteger al cónyuge mandatario, lo que no puede ocurrir es que ese cónyuge mandatario, a propósito de lo que decía por su intermedio presidente la senadora Bodanovich, haga y deshaga al punto de después comprometer patrimonio de ambos. Entonces, yo creo que el problema no lo tenemos en estar de acuerdo de que quien contrae para sí responde con sus bienes o patrimonio, sino que cuando haya que responder ambos por la actuación en conjunto, sea específica, sea limitada, sea expresa, sea... O sea, claro, el tema lo tenemos allí, porque si le vamos a dar a uno de los dos cónyuges y entendiendo que además estamos, por el otro lado, protegiendo precisamente a ese cónyuge mandatario, y aquí voy al otro lado, la libertad de endeudar a ambos, entonces que quede claramente restringido, limitado, etcétera, cuándo va a poder y en qué caso tomará esa decisión, porque efectivamente, por muy sociedad que sea este régimen, no quiero que quede en la ley una cuestión que en vez de proteger al cónyuge mandatario termine desprotegiendo, bien digo, al que haya entregado el mandato. Ese creo que, al menos para mí, es el punto. Gracias, senadora Núñez. Ese es el fin del artículo. En el fondo, es que el mandatario quede protegido en el sentido de que el otro cónyuge no puede endeudarlo más allá de la sociedad, o sea, no, de los bienes sociales, que no lo pueda endeudar en el patrimonio propio del cónyuge mandatario. Sí. Eso es. Senadora Bodanovich. Gracias, presidente. La verdad es que la norma me parece a mí que finalmente podría ser, como está redactada, servir para burlar el espíritu de la protección que se establece en el artículo 1749. Cuando se establece que para enajenar o gravar, o prometer enajenar o gravar los bienes raíces sociales, por ejemplo, esa norma antiguamente solamente estaba puesta para el caso de enajenar o grabar. Luego hubo que, no sé, el año 89 creo que puede haber sido, 90, hubo que modificarla para que se agregara prometer, enajenar o grabar. ¿Y por qué hubo que hacer eso? Porque había, y tenemos que siempre ponernos en los casos concretos para los cuales se va a aplicar la ley. En Chile, la mayor parte de las personas, el único bien que tienen es la propiedad, su casa, ¿ya? ¿Y qué hacían los maridos? Porque los maridos eran los administradores de la sociedad conyugal y lo siguen siendo. Como no la podían meter, la hipotecaban, ¿ah? Y entonces no pagaban y la propiedad salía a remate. De manera tal que se burlaba la ley a través de esa figura. Y por eso hubo que modificar el código en ese aspecto el año 1989. Y entonces hoy día se repite esta protección de enajenar, gravar o prometer enajenar o gravar. ¿Y qué ocurre ahora con este artículo del 1751 propuesto por el Ejecutivo? Que toda deuda contraída por alguno de los cónyuges como mandatario general o especial del otro es respecto de terceros deuda de la sociedad. Caso concreto, la señora, el marido tienen una casita. El marido entonces, como ya no puede hipotecar la casa, le saca un mandato general. Y a través del mandato general adquiere deuda y finalmente la casa sale a remate y termina sin casa. Ese es el efecto concreto que está proponiendo el Ejecutivo de la norma. Creo que es inconsistente con la redacción del 1749 y además, y aquí otro punto, el mandato es un acto jurídico por el cual una persona obra en representación de otra y los efectos jurídicos se radican en el mandante. De manera tal que la actual redacción del 1751 tiene una justificación porque dice toda deuda contraída por la mujer con mandato general o especial del marido es respecto a terceros deuda del marido. ¿Por qué? Porque el marido es el administrador de la sociedad conyugal. Y entonces lo que se busca con esta norma actual es que esa mujer que obró por mandato, los efectos se radiquen en el marido, sobre el patrimonio del marido, ¿ya? Pero hoy día, acá en esta redacción de la Administración de los Bienes Sociales, toda deuda contraída, no entiendo para qué estamos haciendo una distinción del mandato cuando los efectos de la Administración serían los mismos, sea que obre por sí o por un mandatario, porque si la mujer
obra por sí, o el hombre obra por sí como administrador de la sociedad conyugal, los efectos se van a radicar en el patrimonio social. Si es una deuda social, se va a radicar en el patrimonio social. Si es una deuda propia, se va a radicar en el haber propio. Por lo tanto, se está haciendo una norma para distinguir algo que finalmente lo único que hace, a mi juicio, es permitir que se burle el efecto protector del 1749. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Bodanovich. Yo creo que hay varias dudas respecto al artículo, y este artículo es clave dentro de esta reforma. Lo vamos a dejar pendiente para que podamos trabajarlo de manera adecuada y podamos seguir avanzando en las otras indicaciones. ¿Ya? Para que quede cubierto. ¿Sí? Por su intermedio, señor presidente, respecto a la aprehensión de la senadora Bodanovich de que la norma contenida en la indicación del 1751 podría servir para burlar la protección del 1749, hay que tener presente el inciso, que se encuentra en la página 88, párrafo 3, digamos, de esa página, en que se señala: los cónyuges podrán actuar por mandato en la ejecución o celebración de alguno de los actos o contratos señalados en el inciso primero, siempre que dicho mandato sea especial y otorgado por escritura pública. Por lo tanto, esta norma especial respecto a los bienes del 1749 es una norma de resguardo para dichos bienes y para dichos actos, digamos, que se celebran a través de un mandato, el cual tiene solemnidades como que tiene que otorgarse por escritura pública y tiene que ser especial, efectivamente referido a uno de esos actos, digamos, que se va a celebrar. Por lo tanto, al ser norma especial, rige por sobre la del 1749 y, por lo tanto, el Ejecutivo entiende que se encuentra a resguardo el patrimonio contenido en los actos que posiblemente se puedan verificar del 1749. Y después seguimos. Gracias, Grace. La siguiente es en la página 98. Sí, presidente. Aquí en la página 98, cuarta columna, hay una indicación del presidente de la República para reemplazar el numeral 66, que sustituía el artículo 1752, y el Ejecutivo... Página 98 del presidente de la República para reemplazar el numeral 66 por el siguiente: derógase el artículo 1752. En el texto aprobado en general que venía de la Cámara de Diputados se sustituía el 1752. El presidente de la República propone que se derogue el 1752. El 1752 actualmente dice: la mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad, salvo en los casos del artículo 145. Ofrezco la palabra. Y hay una indicación, presidente, Sí. de las senadoras Órdenes y Bodanovich y de los senadores Chaguán y Lagos para sustituir el 1752 por uno que diga: el pasivo de la sociedad conyugal se regirá por las reglas siguientes. Y ahí, presidente, dice: si ambos cónyuges concurrieren al acto, los acreedores podrán perseguir sus derechos en la totalidad de los bienes sociales y subsidiariamente en los propios de cada cónyuge. Si uno de los cónyuges hubiere concurrido al acto, los acreedores podrán perseguir sus derechos en los bienes del cónyuge que la contrajo y subsidiariamente en los bienes sociales, y solo en cuanto se probare haber cedido en utilidad de la familia común hasta la concurrencia del beneficio que le reportare el acto. Esas son las dos propuestas, presidente. Ofrezco la palabra. Grace. Por su intermedio, señor presidente, esta norma se deroga por ir en contra de lo aprobado durante la tramitación y por ende de la estructura que se propone, digamos, de la sociedad conyugal. Respecto a la referencia que hace del 145, la norma original tiene que ver con los bienes familiares que no han sido modificados por el proyecto. Sí. Ofrezco la palabra porque la indicación que presentan la senadora Órdenes y Bodanovich y los senadores Chaguán y Lagos Weber, en el fondo plantea sustituir por lo tanto se elimina lo que está
y hace referencia a los pasivos de la sociedad conyugal. ¿Grace? Esa regulación viene más adelante en la administración, en las indicaciones que se presentan más adelante por el Ejecutivo, señor presidente. Está regulado. Estoy buscando efectivamente el... Presidente, Senadora Bodanovich. Yo creo que hay que retirar esta indicación. ¿Sí? Sí. Se retira. Ya. Entonces, en votación la indicación del Ejecutivo, que deroga el artículo 1752, que dice que la mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad, salvo en los casos del artículo 145. ¿En votación? ¿O no? Perdón. Senadora Pascual. Disculpe. Senadora Bodanovich, ¿se puede apagar el...? Ay, perdón. Disculpe, presidente, el artículo 145 queda aprobado tal cual como está hoy día, puesto que no fue afecto a ninguna indicación, por lo tanto se mantiene. Pero el 145, la referencia que se hace al final sobre los bienes familiares, está en la página 18 nuestro comparado, pero en estricto rigor, exacto, al final dice, entonces, al derogarlo, ¿qué pasa con eso? Y además, la derogación es porque ninguno de los dos cónyuges tiene derecho por sí solo sobre los bienes sociales, o sea, sobre los bienes sociales durante la sociedad, ¿o no? Ambos tienen derecho. Ambos. Por eso, Claro, ambos no, tienen no por sí derecho, solo. no, claro, ninguno por sí solo, pero ambos tienen derecho y ambos también tienen derecho a desafectar alguno de los bienes. Porque eso es lo que dice el 145. Po. Claro, ambos tienen todos los derechos. Exacto. Pero ambos no... Claro, lo que pasa es que no sé si si el Ejecutivo, o sea, si yo estoy bien, si vale la pena derogar o vale mejor cambiar la redacción que implicara que ambos cónyuges, no sé, es que me entra la duda por la referencia al artículo 145, en donde ahí ambos cónyuges están nombrados. Lo que pasa es que el artículo 1752 hace la excepción para que en esos casos tenga derecho, pero el artículo 145 dice que siempre tienen derecho. Entonces, al derogarlo, no, queda el 145 solo. La senadora Núñez me pide la palabra. Sí, no, para ayudar, digamos, a la discusión de que si derogamos el 1752 en nada afecta la sobrevivencia del 145, porque está haciendo una excepción dentro del 1752, que a su vez, ¿cierto?, hasta ahora establece que la mujer por sí sola no tiene derecho. O sea, lógico que si derogamos aquello, se entiende que tiene todos los derechos que estamos discutiendo en la modificación de este proyecto. Y esa excepción a la que hace referencia también sigue su curso, entonces no como para a mayor tranquilidad no afecta, digamos, el espíritu del 145 el que deroguémoslo, por mucho que acá se mencione. Gracias, senadora Núñez. ¿Quiere agregar algo, Grace? Por su intervención, señor presidente, solo para efectos de historia de la ley, de la discusión, al ser una norma excepcionalísima, al derogarse, no afecta, tal como lo señala la senadora Núñez, lo dispuesto en relación a los bienes familiares en que se reconoce el derecho de ambos cónyuges. Y esta norma contenida en el 1752 es excepcional y, por lo tanto, derogándose, no afecta en ningún sentido los derechos que tienen ambos cónyuges sobre los bienes que integran la sociedad conyugal. Muy bien. ¿En votación? Por unanimidad. Aprobado. Presidente, luego... Está retirada la indicación que sigue. Presidente, en la página 99, el Ejecutivo propone derogar el artículo 1753. Ofrezco la palabra. El artículo actual. Perdón, sí. Leer el...
Artículo 1753. Aunque la mujer en las capitulaciones matrimoniales renuncie los gananciales, no por eso tendrá la facultad de percibir los frutos de sus bienes propios, los cuales se entienden concedidos al marido para soportar las cargas del matrimonio, pero con la obligación de conservar y restituir dichos bienes según después se dirá. Lo dicho deberá entenderse sin perjuicio de los derechos de la mujer divorciada o separada de bienes. ¿Queda claro? En votación, por unanimidad, aprobado. Así es. Página 100, presidente. Indicación del presidente de la República para agregar un número que propone derogar el artículo 1755. El 1755, el texto está en la página 102, pero el 1755 dice, para enajenar o gravar otros bienes de la mujer que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie, bastará el consentimiento de la mujer, que podrá ser suplido por el juez cuando la mujer estuviere imposibilitada de manifestar su voluntad. Esto también sí. Está medio no, lo que pasa es que en la página 100 la indicación del Ejecutivo deroga el artículo 1755 y en la 101 la indicación del Ejecutivo deroga el 1756 y no sé por qué está el 1754. No, porque lo que pasa es que hay que votar también una indicación del expresidente Sebastián Piñera, que es que deroga el artículo 1754, que no está retirada. Tiene toda la razón, presidente, porque lo que se aprobó en general, claro, lo que se aprobó en general sustituía los artículos 1754 y 1755. El expresidente Piñera propuso derogar el 1754 y el actual presidente propone derogar el 1755 y ahí es que está más adelante. Sí. 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 Claro. El 1754. Ya. Entonces primero el 1754 no se podrán enajenar ni gravar los bienes raíces de la mujer sino con su voluntad. La voluntad de la mujer deberá ser específica y otorgada por escritura pública o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el acto. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste de escritura pública. Podrá suplirse por el juez el consentimiento de la mujer cuando ésta se hallara imposibilitada de manifestar su voluntad. La mujer, por su parte, no podrá enajenar o gravar ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido, sino en los casos de los artículos 138 y 138 bis. Ofrezco la palabra. Esto está en relación a lo que... Sí. Senadora Bodanovich. Presidente, gracias. El 1754, inciso tercero, esta es una consulta al Ejecutivo por su intermedio, señor presidente, establece la posibilidad de que el juez supla la voluntad de la mujer, dice en este caso. Pregunto al Ejecutivo, ¿esta norma está contemplada en alguna de las normas anteriores aprobadas ya? Respecto de cualquiera de los dos cónyuges ahora. Grace. Por su intermedio, señor presidente, respondiendo a la consulta, la duda de la senadora Bodanovich, efectivamente esto ya está regulado, fue votado con anterioridad y son las distintas hipótesis, tanto de administración extraordinaria como de administración ordinaria de la sociedad conyugal, que ya fueron conocidas por la comisión y votadas. Exacto. El acuerdo. Ofrezco la palabra. Está... Un segundo, para buscarlo. ¿Dónde está la administración? Está bien, pues yo voy a votar a la administración. La norma que revisamos está en... ¿ah? No, pero cuando... Bueno, está en 1749.
A ver, una parte está en el, 1749 que votamos, de hecho, ahí se señala en los casos de que el juez supla la voluntad de uno de los cónyuges y en las normas de curaduría cuando se aplican las normas de la administración extraordinaria. En votación, por unanimidad, aprobado. Ahora vamos a la indicación del que deroga el artículo 1755. ¿Sí, no está? Página 102, el artículo actual. Secretaria. Artículo 1755. Para enajenar o gravar otros bienes de la mujer que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie, bastará el consentimiento de la mujer, que podrá ser suplido por el juez cuando la mujer estuviere imposibilitada de manifestar su voluntad. Esto en el mismo tenor que el anterior. Ofrezco la palabra. En votación. Por unanimidad. Aprobado. ¿A dónde está? Acá. Después en la página 100... No. Sí, hay que volver, perdón. Página 101. Presidente de la República propone derogar el artículo 1756. 1756. Sin autorización de la mujer, el marido no podrá dar en arriendo o ceder la tenencia de los predios rústicos de ella por más de 8 años, ni de los urbanos por más de 5, incluidas las prórrogas que hubiere pactado el marido. Es aplicable a este caso lo dispuesto en los incisos 7 y 8 del artículo 1749, que fue sustituido. ¿Quién me llama tanto? Ofrezco la palabra. En votación. Unanimidad. Aprobado. Sí. Correcto. 2023. Ya, ahora nos vamos aquí. La página 102. Presidente de la República propone reemplazar el número 69 que se aprobó en general y lo propone reemplazar por el siguiente. Reemplázase el artículo 1757 por el siguiente. Y dice... A ver, espérese. El 1757 actual dice: los actos ejecutados sin cumplir con los requisitos prescritos en los artículos 1749, 1754 y 1755 adolecerán de nulidad relativa. En el caso del arrendamiento o de la cesión de la tenencia, el contrato regirá solo por el tiempo señalado en los artículos 1749 y 1756. La nulidad o inoponibilidad anteriores podrán hacer valer la mujer, sus herederos o cesionarios. El cuadrienio para impetrar la nulidad se contará desde la disolución de la sociedad conyugal o desde que cese la incapacidad de la mujer o de sus herederos. En ningún caso se podrá pedir la declaración de nulidad pasados 10 años desde la celebración del acto o contrato. El Ejecutivo propone lo siguiente: los actos o contratos ejecutados o celebrados sin cumplir con lo dispuesto en este título adolecen de nulidad relativa. En caso de que uno de los cónyuges, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1749, disponga entre vivos a título gratuito de los bienes sociales o dé en arrendamiento o ceda la tenencia de los bienes raíces sociales urbanos por más de 5 años o los rústicos por más de 8, incluidas las prórrogas que se hubieran pactado, el acto o contrato regirá solo por los tiempos ya señalados. La nulidad o inoponibilidad anteriores podrán hacerlas valer el cónyuge que no hubiera ejecutado o celebrado el acto o contrato respectivo, sus herederos o cesionarios. Si alguno de los cónyuges se constituye aval, codeudor solidario, fiador u otorga cualquier otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros, solo obligará sus bienes propios. El cuadrienio para impetrar la nulidad se contará desde la disolución de la sociedad conyugal. En ningún caso se podrá pedir la declaración de nulidad pasados 10 años desde la celebración del acto o contrato. Y hay una indicación de las senadoras Órdenes, Bodanovich y los senadores Chaguán y Lagos Weber
para sustituir el artículo 1757 por el siguiente: los bienes adquiridos a título gratuito que cada cónyuge administra separadamente, se estará lo dispuesto en el artículo 1791-10. Ofrezco la palabra. Grace. Por su intermedio, señor presidente, en definitiva, el artículo 1757 propuesto por el Ejecutivo regula las sanciones cuando se contravienen las normas de administración del artículo 1749, de los actos que ahí expresamente se señalan. Y ahí va enumerando, digamos, las sanciones, ya sea nulidad relativa, inoponibilidad, etcétera. Y entendemos que, por tanto, la indicación de los senadores Órdenes, Bodanovich, Chaguán y Lagos Bebe respecto a esta norma, digamos, no aplicaría en términos de que se requiere, digamos, la regulación de las sanciones del 1749 y la contravención. Senadora Núñez. Sí, a ver, o sea, respecto de la indicación de los senadores, me ocurre por la administración, digamos, porque hoy día, ¿no es cierto?, ya. Pero sí, yendo al fondo del artículo, tengo una duda respecto del plazo final, porque primero, respecto al cuadrienio, para impetrar la nulidad, ese se va a contar de la disolución de la sociedad. Y luego, para adelante, ¿cierto?, en ningún caso se podrá pedir pasados los 10 años. Entonces, esos 10 años fueron tomados en consideración a propósito de qué otro plazo. ¿Por qué 10 años y no más, menos? Grace. Por su intermedio, señor presidente, respecto a la duda de la senadora Núñez, se mantiene la lógica inicial de la norma del 1757. El inciso penúltimo y último señala esos plazos y, por lo tanto, el Ejecutivo no quiso innovar en los plazos que están establecidos ya en el Código. Ofrezco la palabra. Senadora Bodanovich. Gracias. Presidente, por su intermedio, el Ejecutivo, no me queda claro esto del plazo, porque aquí el 1757 actual habla de el contrato regirá solo por tiempo señalado en los artículos 1749 y 1756. El 1756, claro. Entonces, después la propuesta del Ejecutivo, en caso que uno de los cónyuges incluida las prórrogas, el acto o contrato regirá solo por los tiempos ya señalados. ¿Cuáles son los tiempos ya señalados? Eso tiene que ver con el caso del arriendo. Sí. ¿Ya? ¿Solo por esto? Solo por ese... Ya, no remita al artículo anterior. Es que señala, disponga entre de en arrendamiento o ceda la tenencia de los bienes raíces sociales urbanos por más de 5 años o los rústicos por más de 8, que es el límite que establece el artículo 1749, las prórrogas que se hubiesen pactado, el acto o contrato regirá solo por los tiempos ya señalados, de 5 y 8, efectivamente. 5 y 8. No puede ya. hacer más de eso. Gracias, presidente. Senadora Núñez. Es que me ayudaron, digamos, a tratar de explicar lo siguiente, que yo lo había visto, pero me pareció que la respuesta podía ir en la línea correcta, pero mantengo la duda, digamos, porque en el caso del cuadrienio, estoy hablando de la indicación del Ejecutivo, para impetrar la nulidad se contará desde la disolución de la sociedad conyugal, cuestión que puede ser posterior a el plazo que ya va a estar corriendo eventualmente, que está establecido en el último inciso, porque dice en ningún caso se podrá pedir la declaración de nulidad pasada los 10 años desde la celebración del acto contrato. O sea, se celebra el acto, puedo llegar posterior a los 10 años, me explico, y ya voy a quedar impedido de solicitar la declaración de nulidad. Y voy a tener rigiendo el inicio, no sé si me explico, ¿cierto?, porque la sociedad puede disolverse después de que ha transcurrido ese plazo, después de corrido ese plazo. Entonces, yo creo que no es lo mismo respecto
ante la respuesta que recién dio el Ejecutivo al original del artículo, porque el cuadrienio al que hace referencia esa norma, para impetrar la nulidad se contará desde la disolución de la sociedad conyugal o desde que cese la incapacidad de la mujer, cuestión que ya no va, lógicamente, o la de sus herederos, pero pero choca, ¿cierto?, se contrapone al otro plazo que va a estar corriendo de igual manera, porque corre desde que desde que se celebre el acto, y el acto ya va a estar celebrado y es un hecho cierto. No sé si me explico, Grace, pero yo creo que ahí hay una contraposición respecto de los plazos. Gracias, senadora. Grace. Bueno, efectivamente esa contraposición está en el texto original, pero hay que tener en cuenta que el plazo de 10 años es la regla de clausura del sistema del Código Civil en cuanto a alegar o demandar la nulidad de un acto o contrato por falta de sus requisitos. Por lo tanto, se rigen, digamos, las normas en este sentido generales de los dos tipos de nulidad relativa y nulidad absoluta, y el máximo de plazo para poder impetrar la acción de nulidad absoluta son 10 años. Por lo tanto, es la regla que rige el sistema completo del Código Civil cuando se celebra un acto y contrato no cumpliendo con los requisitos y da pie a la posibilidad de alegar la nulidad absoluta de un acto o contrato. Presidente, yo eso lo tengo súper claro. Si mi punto es que, siendo esa la regla general, no para la sociedad conyugal, sino que para cualquier nulidad de un acto, ¿en qué momento el cuadrienio resultó ser un mejor plazo? ¿Me explico? Porque al final ese cuadrienio es para impetrar la nulidad, o sea, el cuadrienio para impetrar la nulidad se va a contar desde la disolución de la sociedad conyugal. Y no disuelta la sociedad, voy a regirme a la regla general, entonces, de cualquier nulidad de un acto o contrato. Porque, a ver, voy a partir desde el inicio. Aquí estamos hablando de una norma, un artículo, que va a establecer que los actos, contratos ejecutados, celebrados sin cumplir con los requisitos adolecen o de una nulidad relativa o de una inoponibilidad, ¿cierto?, como sanción. Entonces, estamos estableciendo las normas de cuándo yo puedo impetrar esa nulidad y qué plazos tengo para operar. Y ahí es donde yo digo, bueno, tengo los plazos de la regla general del Código Civil, lógico, los 10 años. Ya, pero ¿qué pasa con la disolución de la sociedad conyugal? Porque disuelta la sociedad conyugal también produce efecto. Y si tenemos un acto que estaba viciado, que no cumplió con los requisitos, y ya pasaron los 10 años, ¿tengo un nuevo plazo? Al lado dice que no. Es que no, porque es en ningún caso efectivamente no existe posibilidad de reabrir o revivir ese plazo por un tema de certeza jurídica, en cuanto a que si han pasado, por ejemplo, 20 años de la celebración del acto contrato y se disuelve la sociedad conyugal, mal podría alegarse la nulidad absoluta del acto, teniendo en consideración que ya han pasado 20 años de la celebración de ese acto. Ya hubo un saneamiento del motivo que causó la posible nulidad. Pasó el... Claro. O sea, el tiempo que manda son los 10 años de prescripción, que es la regla general del Código Civil. Si quiere, por su intervención, el presidente, podríamos, si quiere, que Mario Bustos, del Ministerio de Justicia, pueda explicar también la norma. Está levantando la mano, don Mario. Senadora Pascual. Antes que conteste Mario, perdón, si puede incluirlo, es que yo tengo la sensación, no sé si estoy interpretando bien a la senadora Núñez, pero es que se entiende lo de los 10 años, pero parece que lo que no queda ni en el texto original ni en la indicación del Ejecutivo al respetar, digamos, el sentido original, es que el cuadrienio en rigor nunca se ocupa, no tiene ningún efecto. Entonces, ¿para qué mantenerlo? Eso es lo que estoy entendiendo yo, que es la consulta de si ya hay regla general que son 10 años nomás. O sea, eso está bien. Yo, claro, si vamos a aplicar la regla general, que lógicamente tenemos que ceñirnos a aquello, no tiene sentido, porque a lo mejor sí tenía sentido respecto de que cese la incapacidad de la mujer, ¿cierto? Pero en este caso, como es la sociedad conyugal, y por qué yo lo planteo, una cuestión bien pragmática, porque convengamos que los problemas parten cuando se disuelve la sociedad. Ahí empezamos a ver si tuvo permiso, no tuvo permiso, me obligó, no me obligó, en fin. Entonces, bueno, si ya pasaron los 10 años desde ese acto, mientras está en plena vigencia la sociedad conyugal, no va a haber ningún problema. Y se va a haber saneado por lo mismo. Oye, se concretó hace 10 años atrás, no se alegó,
Pero yo creo que en un juicio obviamente uno podría decir, bueno, pero da lo mismo, ¿cierto? Había una situación de violencia o lo que sea, y puedo incluso comprobar los vicios, pero me van a decir, está prescrito. Entonces, si no vamos a establecer, que no es mi punto, si no vamos a establecer ningún plazo especial poniéndonos en esa situación, ¿para qué vamos a dejar establecido un plazo menor que no tiene sentido? Correcto. Eso. Lo vamos a dejar pendiente, vamos a escuchar a don Mario y lo vamos a dejar pendiente de votación porque la senadora Núñez se tiene que retirar y va a la Comisión de Medio Ambiente para dejarla clara. Don Mario. Gracias, presidente. Sí, muy corto, solamente señalar algunas cuestiones. Efectivamente, estas son normas que están recogidas a propósito de la nulidad en el libro cuarto. Sin perjuicio de ello, el legislador en su minuto igualmente la replicó acá, toda vez que cuando están reguladas en el libro cuarto, están reguladas a propósito de los contratos y como efecto de las obligaciones. En cambio acá se está regulando dentro de el derecho de familia respecto a actos de familia y por lo tanto se entendió que el significado era distinto y por lo tanto se prefirió replicar, si se quiere, las normas acá, sin perjuicio de que igualmente uno pudiese pensar en reglas de remisión si procediere. Ahora bien, lo que quería señalar es que en general dentro de el mundo de las prescripciones y de la ineficacia, y particularmente de las prescripciones, normalmente se distingue entre lo que son las suspensiones y las interrupciones de los plazos, entendiendo las interrupciones como aquellas que hacen perder todo el tiempo que venía transcurriendo y que son hechos. En cambio, las suspensiones son beneficios que se les otorgan a ciertas personas. En este caso, lo que hay acá no es una interrupción, es una suspensión, es un beneficio que se le concede antes a la mujer, ahora a el cónyuge no infractor, respecto del cual el plazo no va a empezar a correr desde la celebración del acto o contrato viciado, sino desde la terminación del régimen. Ello es importante toda vez que, como es un beneficio, el beneficio puede ser renunciado por esta persona y por lo tanto, más allá de que la norma habilite a que excepcionalmente el plazo no va a correr desde la celebración del acto contrato, ese cónyuge igualmente puede renunciar a ese beneficio, a esa suspensión y presentar su acción de nulidad de forma previa a la terminación del régimen, porque es una suspensión, no es una interrupción, es un beneficio, no es un hecho. Y respecto a lo segundo, el plazo de los 2 años, como señalaba Grace, tiene por lógica básicamente certeza jurídica y eso apunta a que todo el sistema, no solamente a nivel de nulidad, se cierra a nivel de 10 años. Tanto prescripciones, tanto títulos tralaticios de dominio, tanto acciones de herencia, nulidades, etcétera, todo se cierra a 10 años y por lo tanto, por regla general, cuando se hacen estudios de títulos, normalmente los títulos se estudian hasta 10 años al pasado, por cuanto de ahí hacia atrás se entiende que todo está saneado. Y en ese sentido, innovar respecto a los 10 años, nosotros lo miraríamos con sumo cuidado, toda vez que habría que también revisar el impacto que eso podría tener en otras reglas, particularmente respecto a el régimen propietario y al régimen sucesorio, que se estructuran sobre la base de que durante 10 años no hubo alteraciones en los títulos, esos títulos se entienden sin vicio, están exentos de vicio y por lo tanto, por ejemplo, la propiedad se adquiere por prescripción adquisitiva y no por tradición, y lo mismo pasa por la sucesión por causa de muerte. En consecuencia, el plazo de 10 años, como decía Grace, tiene esa regla, esa lógica de clausura que excede al mundo del derecho civil y por lo tanto quizás habría que verla con particular cuidado. Y respecto del plazo de los 4 años, es un plazo que está estructurado como una suspensión, no como una interrupción, razón por la cual es renunciable, según el artículo
12 del Código Civil. Eso, señor presidente, quería poner sobre la palestra para vuestra consideración y participación en las sucesivas sesiones. Muchas gracias, don Mario. ¿Quiere agregar algo, Grace? ¿No? Bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, seguimos mañana.